Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. China lanzó recientemente una serie de medidas para estimular su economía en serias dificultades. En esta oportunidad, el Banco Central chino inyectó miles de millones de dólares para impulsar las inversiones. El lunes se anunció la compra de más de 28 mil millones de dólares en bonos del Estado. Y el viernes, además, el Banco Central bajó los tipos de interés para estimular el consumo. Por otra parte, Reuters, citando fuentes, informó que las megaciudades de Shanghai y Shenzhen planean levantar las principales restricciones a la compra de viviendas en las próximas semanas. Los mercados bursátiles de China respondieron positivamente, con su mayor subida diaria desde 2008. Pero ¿es esto suficiente para aumentar la confianza de los inversores para volver a China? Necesitamos de la visión de un experto que nos ayude a entenderlo. Steve Lance de Capital Report de NTD habló con Richard Stern de Heritage Foundation para que nos dé su opinión sobre este tema. Bueno, lo primero que siempre digo es que lo único que pueden estimular los gobiernos son sus propios papeleos y la inflación. Eso es lo único que pueden hacer. ¿Sabes lo que está pasando en China? ¿Verdad? Se trata de un gobierno socialista que desde hace décadas microgestiona todos los aspectos de su economía. Obviamente. Pero lo que eso está significando es que las buenas inversiones, las buenas ideas, nunca suceden. Y así tienes una economía que gira en torno a un eje, donde cada decisión de inversión, y no me refiero a las inversiones financieras, me refiero a dónde se construyen nuevas fábricas, qué tipo de edificios se construyen. Todo ese tipo de decisiones están todas sujetas a los caprichos de los burócratas y políticos dentro del Partido Comunista Chino. Así que lo que ahora sucede es que un tercio de las empresas chinas están bajo el agua. No son rentables, es decir, que no producen cosas de utilidad para la población china. Así que el gobierno chino está imprimiendo dinero para inyectarlo en la economía, con la esperanza de que eso tenga algún efecto. Pero lo que realmente tienen que hacer es desregular y dejar que el sector privado haga lo que mejor sabe hacer. Por otra parte, es extremadamente preocupante saber que Wall Street viene volcando dinero en China desde hace al menos 20 años. Y por lo que tengo entendido, todavía hay muchos planes de pensiones estadounidenses invertidos en la economía china. ¿Qué puede decir a los espectadores que tienen su dinero invertido en el país? Por supuesto, parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con una de las cosas más importantes de cualquier economía, que es la estabilidad. Es decir, que se pueda garantizar lo que va a ocurrir, que se pueda confiar en los actores implicados. Pero cuando se trata del Partido Comunista Chino, eso no se puede garantizar. No puedes confiar en eso. Y tienes toda la razón. Por desgracia, muchos fondos de pensiones estadounidenses tomaron los ahorros duramente ganados de los trabajadores estadounidenses y los depositaron en inversiones en China. Y por supuesto, esto no solo terminó ayudando a fomentar la violencia contra los derechos humanos, a aumentar las regulaciones y a fortalecer al ejército chino, sino que también terminó significando que estos ahorros estadounidenses están volcados dentro de empresas que son cada vez menos rentables, que dependen de los subsidios del gobierno chino, y que están atadas a todas las regulaciones y a todos los problemas están sucediendo en el país, algo que podría tener consecuencias desastrosas en el futuro. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Y para muchos en el interior del país, el empeoramiento de la economía china se está convirtiendo en una lucha por la supervivencia. Y estas tensiones parecen estar estallando, con informes que muestran un preocupante aumento de los incidentes violentos, especialmente contra los funcionarios del Estado. Veamos más detalles. En los últimos 3 meses, al menos 6 funcionarios chinos murieron víctimas de atentados. En el incidente más reciente, una joven funcionaria de un pueblo fue asesinada la semana pasada. Al parecer, el atacante era un hombre de bajos recursos de la zona. Otras víctimas son la directora de la Oficina de Finanzas de un gobierno provincial bajo el régimen comunista, además de un juez de un tribunal local y un teniente de alcalde. El director de la revista China Spring
cree que la hostilidad social está aumentando debido a los agravios públicos alimentados por el deterioro de la economía y las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos chinos en su vida cotidiana. Ahora incluso muchos miembros de la clase media están muy endeudados. En realidad, personas de todas las clases sociales pasan apuros económicos y carecen de oportunidades para conseguir una vida mejor. Aparte de unos pocos altos funcionarios y de las autoridades responsables de mantener el control, a la mayoría le cuesta salir adelante. Está claro que estos problemas sociales acabarán llegando a un punto de ruptura. El activista chino Ye Lijian cree que la violencia tiene su origen en años de opresión y explotación bajo el régimen comunista chino. Muchos funcionarios son excesivamente codiciosos, lo que puede encender la ira de ciudadanos y empresarios. Al sentirse atrapada y sin salida, la gente puede recurrir a medidas desesperadas que en ocasiones desembocan en incidentes violentos. Lijian afirma que la dura situación del país pronto alcanzará también a los ciudadanos de clase alta, como los funcionarios del Partido Comunista. Los antecedentes, motivaciones, causas y consecuencias de estos ataques a funcionarios varían, y no es solo la gente común la que lucha por sobrevivir. Pronto, los funcionarios también se encontrarán en una situación difícil. El activista Ye añadió que muchas personas en China se sienten cada vez más agitadas, ansiosas y enfadadas. Algunos incluso están recurriendo a la violencia contra grupos vulnerables, incluidos los niños, y cree que la opresión y la explotación de los funcionarios comunistas están directamente relacionadas con los incidentes. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Pero al mismo tiempo que China pasa por un gran malestar económico, el Partido Comunista Chino destina muchos de sus recursos en seguir aumentando su influencia mundial. Y frente a esto, ¿cómo dificultan estas ambiciones del régimen chino la política exterior de Washington? Para verlo, escuchemos a la delegada de la Comisión Estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional. Comisionada Vicky Hartzler, muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, gracias por recibirme. Es un placer tenerla con nosotros, comisionada. La Cámara de Representantes aprobó una ley para detener al PCT. Se trata de la Ley de Protección a Falun Gong, que fue aprobada por unanimidad y ahora estaba esperando en el Senado. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Y qué más cree que deberían hacer el Congreso y los gobernantes para reconocer realmente que China no solo viola los derechos humanos, sino que es una amenaza? Ahora tenemos que centrarnos en China. Como miembro del Congreso, formé parte de la Comisión de las Fuerzas Armadas durante 12 años, y me preocupaba mucho el ascenso de China y sus planes estratégicos para convertirse en la mayor superpotencia mundial en pocos años. Y la cantidad de dinero que invierten en su ejército y los avances que lograron son muy preocupantes, ya que China tiene ahora la mayor armada del mundo, el mayor ejército del mundo, y está avanzando muy rápidamente en la fuerza aérea y en el ámbito espacial y cibernético, por lo que tenemos mucho de qué preocuparnos. Pero también es uno de los mayores violadores de los derechos humanos y de la libertad religiosa del mundo. Y eso es muy, muy preocupante, por lo que me complace ver que el Congreso aprueba estos proyectos de ley centrados en el tema, porque tenemos que hablar en nombre de quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Y en China, hay muchas personas de fe sinceras cuyos derechos están siendo aplastados, que están siendo encarceladas, que están siendo torturadas, que están siendo asesinadas. Y aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de vivir en una sociedad libre, tenemos que hablar en su favor. Tiene toda la razón. A lo largo de los años y decenios se plantearon cuestiones preocupantes en las Naciones Unidas, como los derechos humanos y la sustracción de órganos a los practicantes de Falun Gong, los uigures del noroeste de China, los tibetanos del oeste de China y los cristianos de toda China. Sin embargo, parece que no ocurre nada. China no cede. Y tienen poder de veto porque forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué cree que ocurre esto y qué es lo que hay que hacer para que se produzca un verdadero cambio? Bueno, es muy, muy difícil. También son una gran potencia económica en el mundo.
Muchos países comercian con ellos y eso lo hace un poco más complicado en política exterior. Pero el papel de la Comisión Estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional, de la que soy miembro, es ser el guardián de la libertad religiosa en todo el mundo, denunciar los abusos que se producen y hacer recomendaciones tanto al presidente como al Congreso sobre qué políticas específicas podemos aplicar en Estados Unidos para contrarrestarlos como parte de nuestra política exterior. Y llevamos años recomendando que China sea un país de especial preocupación, que es la designación más severa que nuestro país puede hacer, y junto con eso, se provee de una caja de herramientas de acciones que el presidente puede tomar contra ellos, y algunas de ellas podrían ser sanciones económicas o incluso sanciones militares. Puede tratarse tanto de la zanahoria como del palo para intentar que el país respete las libertades básicas, de sus ciudadanos. Comisionada Vicky Hartzler, muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Paneles solares, medicamentos y la estancia del gobernador Tim Walz en China. Hoy contamos lo más destacado sobre China del debate vicepresidencial. Tensiones geopolíticas y crisis demográfica. El director general de BlackRock pide a las empresas occidentales que reevalúen el mercado chino a pesar de que las acciones chinas registraron su mejor rendimiento en 16 años. Legisladores estadounidenses piden que se prohíba la entrada en Estados Unidos a través de México de vehículos fabricados en China. Instan a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, a tomar medidas por motivos de seguridad nacional. Y China está aplicando una táctica particular para que sus empresas eviten pagar aranceles elevados. Un informe de investigación muestra que el PSC gastó más de $100.000 millones para conseguirlo. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Paneles solares, aranceles y la estancia del gobernador Tim Walz en China. Los dos candidatos a la vicepresidencia se enfrentaron este martes por la noche en torno a una serie de temas, entre ellos Beijing. Vance acusó a la administración Biden-Harris de gastar al menos cientos de millones del dinero de los contribuyentes estadounidenses en paneles solares fabricados en China, afirmando que Estados Unidos debería fabricar más paneles solares en su propio país. Walz añadió que Minnesota fabrica paneles solares, pero Vance respondió diciendo que la mayoría de los paneles se fabrican en China, especialmente los componentes que los integran. Uno de esos componentes es el polisilicio, un material clave en los paneles solares. China produce más de la mitad de la producción mundial. El presidente Biden intentó apuntalar la fabricación de energías limpias a través de la ley de reducción de la inflación, aunque las empresas solares chinas están aprovechando las subvenciones e instalándose en Estados Unidos. Según un análisis de Reuters, estas fábricas podrían producir suficientes paneles para abastecer a la mitad del mercado estadounidense en el próximo año. Durante el debate, Walz admitió que tergiversó los hechos de su estancia en Hong Kong. Había dicho que estuvo en Hong Kong en mayo de 1989, antes de que Beijing enviara tropas para aplastar a los estudiantes que pedían democracia en la plaza de Tiananmen. Pero informes de los medios de comunicación muestran que no estuvo en China sino hasta agosto de ese año, después de la masacre. Cuando se le preguntó sobre la discrepancia, Walz dijo, y cito, «Todo lo que dije sobre esto fue que llegué allí ese verano y me equivoqué al hablar de eso. Estuve en Hong Kong y en China durante la protesta por la democracia. Entré y de ahí aprendí mucho de lo que era necesario en el gobierno». En cuanto a Vance, elogió al presidente Biden por mantener los aranceles de Trump a China. También criticó a los expertos económicos por decir que los estadounidenses estarían mejor si la base manufacturera se trasladara a China, añadiendo que muchos de los productos farmacéuticos que los estadounidenses y sus hijos consumen son fabricados por naciones que odian a Estados Unidos. Walz, por su parte, dijo que es un sindicalista y que tampoco quiere enviar cosas al extranjero. El CEO de BlackRock, la mayor gestora de patrimonios del mundo, señaló a China. Calificó a Beijing como el mayor y fundamental apoyo de la economía rusa en medio de la guerra. Las declaraciones de Larry Fink del martes se produjeron después de que el mundo presenciara el mejor rendimiento de las acciones chinas en más de 16 años. A finales de septiembre, las acciones chinas se recuperaron un 25% en una semana. Esto se produjo después de que el organismo central de Beijing impusiera varias medidas de estímulo. El propietario del gigante francés del lujo LVMH ganó $17.000 millones en un solo día gracias a este salto.
Pero mientras los inversores extranjeros celebran sus avances en China, BlackRock se muestra preocupada por la segunda mayor economía del mundo. Fink mencionó que Occidente ayudó a Ucrania con miles y miles de millones de dólares durante la guerra con Rusia, pero también señaló que China desempeña un papel vital en la economía rusa. Y planteó la pregunta, ¿hacia dónde conducen finalmente los fondos estadounidenses? Dijo que las empresas occidentales deberían reevaluar sus lazos con China, diciendo, y cito, están apoyando a nuestro enemigo. A pesar de las tensiones geopolíticas, el CEO dijo que el declive de la población también afecta al mercado. La población china lleva 2 años consecutivos disminuyendo y las medidas de estímulo no pueden compensar el bajo consumo interno. Las declaraciones del CEO de BlackRock se produjeron durante un panel en Berlín. Los legisladores estadounidenses están expresando su preocupación por la seguridad nacional en relación con los vehículos de fabricación china que entran a Estados Unidos a través de México. Una veintena de congresistas demócratas están instando a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, a tomar medidas. En una carta, los legisladores instaron a Sheinbaum a establecer una revisión nacional. También piden que envíe una delegación a Estados Unidos para entablar conversaciones a principios de 2025. Los coches y camiones modernos disponen de un hardware de red incorporado que proporciona acceso a Internet, lo que les permite compartir datos con dispositivos dentro y fuera de los vehículos. De este modo, los coches fabricados en China podrían compartir los datos que recogen en las carreteras estadounidenses con los fabricantes de China. Los legisladores advierten que si estos datos están controlados por el Partido Comunista Chino, suponen una amenaza para la seguridad nacional. Legisladores señalaron que los fabricantes de automóviles chinos podrían utilizar a México como base para entrar en el mercado estadounidense y de esta forma eludir los aranceles. La carta destacaba también que el fabricante chino de vehículos eléctricos BYD planea construir una fábrica en México. La congresista Elisa Slotkin y el senador Sherrod Brown encabezaron la iniciativa. Este mes el presidente Joe Biden elevó los aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China por un 100%. Además, la semana pasada propuso prohibir el software y el hardware chinos en los vehículos conectados en las carreteras estadounidenses. Esto bloquearía probablemente la entrada de coches y camiones chinos en el mercado de Estados Unidos. También prohibiría los vehículos nuevos fabricados en México por fabricantes de automóviles chinos. Pero el régimen chino tiene varias tácticas para ayudar a las empresas chinas a eludir los aranceles impuestos por Occidente. Un grupo de investigadores australianos informó el miércoles que para evitar los elevados aranceles en Estados Unidos y otros países, las empresas chinas invirtieron más de $100.000 millones en la construcción de proyectos limpios fuera de China en los últimos 2 años. Miremos de qué se trata. China domina la exportación de productos de tecnología limpia como vehículos eléctricos, baterías de litio y paneles solares, y los países occidentales se están dando cuenta que eso no es del todo bueno, porque los fabricantes nacionales luchan por sobrevivir a la batalla de los precios, compitiendo con los bajos precios de las empresas chinas. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea acusan a China de realizar prácticas comerciales desleales como las elevadas subvenciones estatales con las que ayudan a los fabricantes chinos a reducir sus costos. Los gobiernos occidentales planean solucionar este problema subiendo los impuestos a los productos chinos. Por ejemplo, Washington y Ottawa impusieron aranceles del 100% a los coches eléctricos chinos y la Unión Europea se propone lo mismo. Pero según el informe australiano, China lleva construyendo fábricas fuera del país desde principios del año pasado para evitar estos aranceles. Washington dice sí a la venta de armas a Taiwán por valor de más de $567 millones. Además, ¿cómo se comparan las ventas de armas de cada administración a la isla? Damos un vistazo a lo más destacado. Las pruebas militares chinas ponen a Taiwán en alerta máxima tras disparar varios misiles tierra adentro. La ronda de pruebas de misiles chinos se produce justo después de que Beijing lanzara su ojiva más potente en 40 años. Y Estados Unidos da un impulso a la desvinculación de los mercados estadounidense y chino. Los congresistas apoyan un proyecto de ley para disuadir a Wall Street de invertir en China. El presidente Biden aprobó este domingo más de $567 millones en apoyo militar a Taiwán. Pero ¿cómo se compara su administración con otras en términos de venta de armas a la isla? Veámoslo.
Empecemos por la ayuda más reciente. Se produce después de que China disparara múltiples misiles en su región occidental durante el fin de semana. Los lanzamientos pusieron a Taiwán en alerta máxima y la isla sigue de cerca los acontecimientos. En cuanto a la ayuda de Estados Unidos a Taiwán, Taipei se comprometió a utilizarla para reforzar sus capacidades de defensa, pero subrayó que no busca el conflicto. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán parte de China, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, pero vende armas a la isla para que pueda defenderse. Y ahora veamos cómo se comparan las diferentes administraciones en cuanto a la venta de armas a Taiwán. He aquí algunas de las cifras de las 5 administraciones más recientes. Hasta el momento, la venta de armas bajo la presidencia de Biden es la segunda más baja, un poco más de $6.000 millones en un mandato. Así lo indican los datos del Consejo Empresarial Estados Unidos-Taiwán. El expresidente Trump aprobó la mayor cantidad de venta de armas a la isla, más de $18.000 millones en solo un mandato. Las ventas de armas a Taiwán durante la administración Clinton fueron las más bajas, mientras que las ventas bajo Bush y Obama fueron similares a las de Biden por cada mandato, aunque ligeramente superiores en promedio. A pesar de que las ventas fueron aprobadas, Estados Unidos está teniendo problemas para enviar a tiempo las armas a Taiwán. En junio de este año, la isla seguía esperando la entrega de armas por valor de más de $20.000 millones. Por su parte, el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, calificó el lunes a Taiwán como un territorio sagrado de China. Y durante el fin de semana, el ministro de Asuntos Exteriores chino expresó la creencia de Beijing de que Taiwán no es un estado independiente, y por extensión, el derecho de Taiwán a participar en la ONU o en sus organismos afiliados ya lo tiene China. También afirmó que Taiwán, en sus propias palabras, acabará volviendo al control chino y señaló que nadie puede impedirlo. El gobierno taiwanés respondió diciendo que Taiwán es una nación soberana y que solo el gobierno elegido por el pueblo taiwanés puede representar a Taiwán. Taiwán también informó que China lanzó varias oleadas de misiles tierra adentro. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, los misiles fueron lanzados el sábado en el noroeste de China, en regiones que oscilan entre unos 3.700 y solo 2.000 kilómetros de distancia con Taiwán. La ronda de lanzamiento se produce después de que la semana pasada Beijing lanzara un misil balístico intercontinental al Pacífico. Es la primera vez en más de 4 décadas que China pone en marcha este tipo de cabeza nuclear de largo alcance. Taiwán advirtió que la prueba alimentaba la inestabilidad en la región. También la semana pasada Taiwán detectó 72 aviones militares chinos y 8 barcos cerca de sus aguas en un periodo de 30 horas. Taiwán asimismo detectó actividades militares chinas, incluidas varias oleadas de ejercicios con fuego real cerca de Corea y Japón. Los dirigentes estadounidenses afirman tener muy clara la amenaza que representa el Partido Comunista Chino, pero los fuertes lazos económicos dificultan a menudo los avances en la rendición de cuentas del PSC. Ahora 2 legisladores se fijaron un objetivo: empezar a desinvertir en China, empezando por Wall Street. Los legisladores están impulsando una ley para animar a los estadounidenses a desinvertir en el régimen chino. Una tarea difícil, teniendo en cuenta lo entrelazadas que están las economías de Estados Unidos y China. Si pensamos en el desafío al que nos enfrentamos con la Unión Soviética, nuestras economías no estaban tan entrelazadas como lo están con China, como pasa con nuestras cadenas de suministro. El senador Marco Rubio y el congresista John Muhlener presentaron un proyecto de ley para revocar el tipo impositivo más bajo sobre las plusvalías de las inversiones en la China comunista. El senador Rubio escribió sobre el proyecto de ley: Wall Street sigue dando dinero a nuestros adversarios y se beneficia del sistema fiscal estadounidense. Ya es suficiente. En cambio, las inversiones en empresas chinas tributarían al tipo impositivo más alto. Además, esta semana avanzó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley bipartidista para reprimir la violación de las leyes comerciales estadounidenses por parte del régimen. Esta serie de medidas legislativas siguen a semanas en las que los responsables políticos de Washington se centraron en los esfuerzos del Partido Comunista Chino por erosionar los valores estadounidenses desde dentro. El PSC y otros adversarios extranjeros quieren que peleemos republicanos y demócratas, que peleemos entre nosotros, porque en ese estado somos más débiles. Este mes, la Cámara de Representantes aprobó una serie de proyectos de ley para hacer frente a los abusos del PSC contra los derechos humanos, reducir su influencia en los campus universitarios, abordar el dominio de China en el mercado de valores y sancionar a los funcionarios del PSC, entre otras medidas. El objetivo de Xi es cubrir el mundo de comunismo. Nosotros somos los que nos interponemos en su camino.
En el Senado, los republicanos dieron a conocer sus planes 2025 para contrarrestar a China. Incluyen reforzar el apoyo a Taiwán y abordar la subversión económica del régimen chino y el abuso de diplomáticos estadounidenses. Reportando desde Washington, D.C., Melina Weisskopf, NTD Noticias. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Un reciente comentario de un economista chino pone de relieve las agresivas tácticas empleadas por el régimen chino que busca aumentar los ingresos en medio de una crisis financiera cada vez más profunda. Al parecer, funcionarios locales están deteniendo a empresarios y exigiendo dinero a cambio de su liberación. Comentaristas comparan estas acciones con secuestros por rescates. Veámoslo. Los funcionarios comunistas reprimen y detienen con frecuencia a empresarios con diversos pretextos para recaudar ingresos y evadir los pagos adeudados a las empresas. Por ejemplo, una empresaria de la provincia de Guizhou fue detenida por las autoridades locales el año pasado tras exigir un pago al gobierno. Recientemente, una grabación reveló que las autoridades de la provincia de Shandong exigieron descaradamente cerca de $1.400.000 a una empresa, enmarcándolo en la acusación de un plan de ventas ilegales, mientras amenazaban con que realmente no puedo ayudar a una empresa, pero puedo hundirla fácilmente. Realmente no puedo ayudar a una empresa, pero puedo hundirla fácilmente. Esto es exactamente una extorsión encubierta. Es realmente malo. Están utilizando el poder del gobierno para intimidar a las empresas y tenderles trampas, lo que tiene un impacto terrible. Es de una naturaleza brutal. El gobierno es exactamente un matón. Un artículo advertía que los cierres y clausuras durante los 3 años de pandemia ya debilitaron la economía china. Y si la detención arbitraria de empresarios sigue extendiéndose, seguramente provocará otro desastre económico. Creo que esto atemoriza aún más a los empresarios, haciéndolos menos propensos a invertir. Cuando no se pueden proteger los bienes personales, la gente puede empezar a ocultar sus activos o a trasladarlos al extranjero. Es probable que surja esta tendencia, que podría ser muy perjudicial para el desarrollo de China. Imágenes satelitales revelan un golpe para China. El Pentágono dice que el último submarino nuclear chino se hundió cerca de un astillero. Un alto cargo de defensa estadounidense alerta sobre el aumento de operaciones militares de Rusia y China en la región cercana a Alaska. ¿Cómo reacciona el Pentágono? Y manifestaciones pacíficas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Los participantes nos contaron qué es lo que los hace volver cada año. Un revés para la ambición de China de alcanzar al ejército estadounidense. El Pentágono confirmó que el submarino nuclear de ataque más reciente de China se hundió a principios de año. Una imagen satelital de finales de mayo muestra al submarino atracado cerca de un muelle. En una imagen captada un mes después, el submarino había desaparecido y grandes grúas parecían estar rescatando algo del lecho del río. No está claro qué causó el hundimiento del submarino ni si llevaba combustible nuclear a bordo en ese momento. Un funcionario estadounidense dijo que el incidente plantea cuestiones más profundas sobre la responsabilidad del ejército chino, que desde hace tiempo está plagado de corrupción. China tiene 12 submarinos nucleares, Estados Unidos tiene 67, aunque ese número se reducirá a medida que se vayan retirando algunos de los submarinos más viejos. Los submarinos de propulsión nuclear son más sigilosos y pueden permanecer sumergidos durante más tiempo. Un alto mando estadounidense advirtió este viernes que los guardacostas detectaron un repunte de la actividad militar de China y de Rusia. La información procede del vicealmirante Andrew Tiongson, comandante de la zona del Pacífico de la Guardia Costera de Estados Unidos. Dijo que los encuentros hasta la fecha fueron muy profesionales. Estados Unidos y Rusia comparten una línea fronteriza marítima entre Alaska y el lejano oriente ruso, incluido el estrecho de Bering. Tiongson señaló que las armadas china y rusa colaboran en esa región, cruzando ocasionalmente la zona económica exclusiva estadounidense.
dijo que Estados Unidos vigila de cerca a estos buques extranjeros. En el último mes, el ejército estadounidense reforzó sus capacidades de defensa a lo largo de la costa de Alaska, tras presenciar una serie de actividades aéreas rusas y ejercicios navales conjuntos entre Rusia y China. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. A continuación, hablemos un poco de los derechos humanos en China. Los practicantes de la disciplina de meditación Falun Gong se reunieron en Nueva York para pedir por el fin de la persecución contra este grupo religioso que se viene produciendo desde hace un cuarto de siglo. Los manifestantes pacíficos se reúnen al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas todos los años y dicen que mientras continúe la persecución, estarán allí para exponer la verdad sobre el Partido Comunista Chino. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebró la semana pasada en Nueva York, los líderes mundiales se reunieron para hablar de asuntos de interés mundial. Al mismo tiempo, cientos de practicantes de Falun Gong organizaron una petición pacífica frente a la sede de la ONU. Muchos de los que estamos aquí somos refugiados de China que huimos a Estados Unidos para escapar de la persecución, mientras que muchos practicantes de DAFA siguen siendo severamente perseguidos en China e incluso son sometidos a la sustracción de órganos. Espero que las Naciones Unidas presten especial atención a la persecución a Falun Gong. Ellos son el principal grupo de víctimas que están siendo sometidas a la sustracción de órganos en vida. Los practicantes de Falun Gong hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a rescatar a quienes siguen siendo perseguidos hoy en China. La batalla de espías entre Estados Unidos y China se recrudece. La CIA está duplicando el reclutamiento de informantes en China, Irán y Corea del Norte después de tener éxito en Rusia. 5 ciudadanos chinos fueron acusados por mentir al FBI sobre su ingreso a un emplazamiento militar en Michigan el año pasado. 2 nuevos tipos de productos chinos se quedan prohibidos en Estados Unidos. Están supuestamente relacionados con trabajos forzados en China. Y un testigo ocular calcula que miles de extranjeros están detenidos en China y casi 300 de ellos son estadounidenses. El sistema judicial chino es un sistema político de opresión, no un sistema de justicia. La CIA intenta llegar a los descontentos ciudadanos chinos con un mensaje: estamos abiertos a nuevos contactos. La agencia de inteligencia estadounidense está redoblando sus esfuerzos para reclutar informantes no solo en China, sino también en Irán y Corea del Norte. La CIA publicó videos el miércoles en las principales plataformas de redes sociales y en la Dark Web, con instrucciones sobre cómo ponerse en contacto con la agencia de forma segura. La agencia de espionaje intenta aprovechar el creciente descontento dentro de China. David Cohen, subdirector de la CIA, declaró a Bloomberg que hay mucha gente que tiene acceso a información y no le gusta hacia dónde está llevando el país el líder chino Xi Jinping. Refiriéndose a los ciudadanos chinos, Cohen dijo, y cito, «Tienen un camino para ayudar a su propio país trabajando con nosotros». Esto ocurre al mismo tiempo que la agencia trata de reconstruir su red de espionaje en China tras un importante revés. Hace aproximadamente una década, China desmanteló muchas operaciones de la CIA. 1 docena o más de fuentes de la CIA fueron detenidas o ejecutadas. ¿Esto pudo reconstruirse? Progresamos y estamos trabajando muy duro en los últimos años para asegurarnos de que tenemos una fuerte capacidad de inteligencia humana para complementar lo que podemos adquirir a través de otros métodos. Un mes después de este comentario, Beijing acusó a un ciudadano chino por presuntamente proporcionar información a la CIA. Volviendo a los esfuerzos de reclutamiento de la agencia, lo que los impulsa es la necesidad de comprender la toma de decisiones de Xi Jinping. En el aspecto militar, la Marina estadounidense se está preparando para una posible guerra con China. El plazo de preparación para la guerra es de 3 años, el mismo plazo en el que China sugirió que podría invadir Taiwán.
Cohen dijo que la CIA también está reclutando a ciudadanos chinos que viven en el extranjero, a través de métodos como visitas a las embajadas estadounidenses. Señaló que la agencia cuenta con un creciente cuerpo de expertos en China en todo el mundo, que ayudan a desarrollar relaciones con países amigos y les advierten de las amenazas de Beijing. Dijo que es similar a la forma en que Estados Unidos formó a expertos en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. 5 ciudadanos chinos fueron acusados después de que ingresaran en una instalación militar en Michigan a medianoche del año pasado. Al parecer, mintieron a los investigadores del FBI sobre sus actividades. El grupo está formado por ex estudiantes de la Universidad de Michigan. Se los acusa de borrar fotos y conspirar para ocultar sus acciones. Los hombres fueron confrontados cerca del lugar durante ejercicios militares en agosto del año pasado. Afirmaron ser periodistas antes de abandonar la zona. Los investigadores descubrieron que previamente reservaron una habitación en un motel cercano. El registro del disco duro externo que portaba uno de ellos reveló fotos tomadas esa noche de vehículos militares, y comunicaciones en WeChat indicaban discusiones sobre la eliminación de esas fotos. El FBI declaró que los 5 se graduaron la primavera pasada en la Universidad de Michigan. Esta no es la primera vez que estudiantes chinos vinculados a la Universidad de Michigan se ven vinculados con sitios militares estadounidenses. En 2020, 12 estudiantes chinos fueron condenados a prisión por tomar fotos de una estación aeronaval en Key West, Florida. Y la policía alemana detuvo a una mujer china acusándola de espiar para Beijing desde su puesto en el aeropuerto. Así lo informó el fiscal general de Berlín en un comunicado emitido este martes. La sospechosa, cuyo único nombre es Ya Qi, supuestamente obtenía información mientras trabajaba para una empresa de logística en un aeropuerto alemán. La información que recolectaba incluye datos de transporte de material militar alemán, así como de personas relacionadas con una empresa armamentística alemana en los últimos 2 años. Según el comunicado, trabajaba a las órdenes de otro ciudadano chino llamado Xian He. Xian fue detenido a principios de este año. Trabajaba como asesor de un miembro alemán del Parlamento de la Unión Europea. La embajada china en Berlín no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Desde buenas ofertas en crema para el café hasta nuevas herramientas para el hogar. Es posible que detrás de todos estos artículos de uso cotidiano se esconda el trabajo forzado. Estados Unidos prohibió las importaciones de 2 empresas chinas por presuntos trabajos forzados. El Departamento de Seguridad Nacional anunció la prohibición este miércoles. Veámoslo. Se trata de un fabricante de acero y otro de edulcorantes artificiales. Ambas empresas están acusadas de utilizar mano de obra forzada procedente de la región de Xinjiang, en el extremo occidental de China. La prohibición se llevó a cabo en virtud de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur, que aborda las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang. Fue promulgada por el presidente Biden en 2021. El gobierno chino niega las acusaciones, pero la lista de empresas acusadas de utilizar trabajos forzados en virtud de la ley ya aumentó hasta un total de 75 desde junio de 2022. Estados Unidos quiere facilitar a las empresas estadounidenses el envío de chips de inteligencia artificial a centros de datos extranjeros. Sin embargo, Beijing está en el punto de mira. El Departamento de Comercio publicó una nueva norma a principios de esta semana. Gracias a ella, empresas como Nvidia pueden enviar directamente chips de inteligencia artificial avanzados a centros de datos de Medio Oriente. Antes, las empresas tenían que solicitar licencias para poder exportar esta tecnología, pero incluso con la nueva norma, no cualquier centro de datos cumple los requisitos. Primero, tienen que pasar por un estricto proceso de investigación para asegurarse de que no tienen vínculos con China. Washington teme que el régimen chino pueda hacerse con tecnología de inteligencia artificial a través de ellos.
Un ejemplo es la inversión de Microsoft en una empresa de inteligencia artificial con sede en Estados Unidos. Legisladores estadounidenses expresaron su preocupación por el acuerdo, ya que dicha empresa tenía vínculos históricos con China. Volviendo a la nueva norma, los funcionarios dicen que habrá garantías, entre ellas estrictos requisitos de información, inspecciones in situ por parte de funcionarios estadounidenses y posibles garantías de los gobiernos anfitriones. ¿Qué impulsa a Estados Unidos y China a competir por el dominio de la inteligencia artificial? La tecnología es esencial para los campos de batalla del futuro, y la inteligencia artificial podría ayudar a las tropas a tomar mejores decisiones y más rápidamente. También podría ayudar a los militares a localizar a sus enemigos con mayor precisión. Miles de extranjeros, al parecer, están detenidos en centros de detención chinos. Y un testigo dice que casi 300 de ellos son estadounidenses. El periodista británico Peter Humphrey declaró ante el Parlamento australiano la semana pasada y relató su angustiosa experiencia de detención ilegal por el régimen comunista chino. La lección más importante de todo esto es que ni un solo preso extranjero detenido en China tiene un juicio justo y transparente, ni una defensa adecuada. En esta vista, por favor, tengan esto siempre presente. El sistema judicial chino es un sistema político de opresión, no un sistema de justicia. Humphrey vivió en China durante décadas. Él y su esposa, Yu Xinzhen, dirigían una consultoría llamada ChinaWise en Shanghai. Yu es estadounidense de origen chino. Ambos eran investigadores de fraudes certificados. En 2013, ChinaWise fue contratada por la farmacéutica británica GlaxoSmithKline para investigar a un ex empleado. Poco después, la pareja fue detenida y acusada de adquirir ilegalmente información personal de ciudadanos chinos. Pasaron 2 años en cárceles chinas. En su testimonio ante el Parlamento australiano, Humphrey estimó que en China hay cerca de 10.000 presos extranjeros, número que se duplicó bajo el gobierno de Xi Jinping en la última década. Los dos grupos principales son los africanos y los ciudadanos extranjeros nacidos en China. El gobierno australiano reveló que 55 de sus ciudadanos están detenidos en China. Canadá reportó de 92 presos, mientras que Japón tiene 17. En cambio, Estados Unidos, Reino Unido y otros países no revelaron esta información, alegando razones de privacidad. La investigación de Humphrey estima que cerca de 300 estadounidenses, entre ellos muchos ciudadanos nacidos en China, están detenidos o tienen prohibida la salida del país. En su territorio, también presentó tarjetas de Navidad empaquetadas por presos extranjeros en la prisión de Qingpu de Shanghai para la cadena de supermercados Occidental Tesco. En el interior de las prisiones chinas, los presos, incluidos los australianos, están sometidos a horrendas condiciones de vida. Además, hay trabajos forzados, por lo que las prisiones en realidad se benefician de ellos. También se les niega un tratamiento médico adecuado, incluso a los enfermos de cáncer. En la audiencia, Humphrey instó al gobierno australiano a proteger a sus ciudadanos. Hay que enviar el mensaje de que si tocan a los australianos, vamos a convertir tu vida y la de tus amigos en un infierno. Las democracias occidentales deberían unirse en este planteamiento y hacer frente común. Tras su puesta en libertad, Humphrey hizo campaña con éxito contra el canal estatal chino de televisión en inglés CGTN. La cadena hizo público el caso Humphrey y difundió una supuesta confesión suya. Esto llevó al máximo organismo regulador del Reino Unido a revocar la licencia de emisión de CGTN en el país. El organismo también impuso una multa $125.000 a la cadena. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.